Tal vez el incidente de Vioxx fue solo un evento aislado. Hay toda una serie de medicamentos útiles en el mercado y la FDA no debe ser examinada por un pequeño desliz. Quiero decir, no es que esto suceda con regularidad. La FDA dice que todos estos fármacos que están por todas partes en Estados Unidos son seguros y efectivos. Por eso salen de los consultorios médicos y de las farmacias, y las personas los ingieren. Bueno, 106.000 personas cada año en Estados Unidos mueren por fármacos aprobados por la FDA. La FDA admite esto en su propio sitio web, pero no dicen nada acerca de asumir la responsabilidad por ello. Es solo otro hecho médico para ellos. Más de 100.000 muertes por medicamentos recetados cada año. Usted pensará que con todas las estrictas pruebas de la FDA, antes de permitir que un medicamento salga al mercado, deberían detectar algunos de estos efectos secundarios potencialmente mortales. Estas son las botellas que finalmente encontrarán su camino a las consultas de médicos y clínicas en todo el país. Incluso mientras llegan al final de la línea de producción, hay otras pruebas en curso y las muestras se envían al gobierno. El protocolo del fabricante se revisa primero y luego se somete a toda una serie de pruebas científicas complejas. Todo el sistema de revisión de medicamentos de la FDA es falso. Está diseñado para proteger y promover los intereses de la industria farmacéutica. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero la FDA nunca examina los medicamentos que aprueba. La FDA no hace pruebas independientes en absoluto. Se basa enteramente en la prueba realizada por el abogado de medicamentos, el proponente de la aplicación del fármaco, que tiene un interés propio y un conflicto de intereses. Esa parte es a la que recurren para todas las pruebas de medicamentos. Ellos hacen sus propias pruebas. Así que la FDA no hace pruebas independientes de los medicamentos que aprueba. Pero, con tantos nuevos fármacos que se producen, ¿puede culpar de la externalización de la prueba a las propias compañías farmacéuticas? Después de todo, si no se puede confiar en un conglomerado farmacéutico multimillonario, ¿en quién puede confiar? Ha habido varios casos de corrupción en este proceso donde la información negativa se ha mantenido lejos de la FDA para que la FDA apruebe un medicamento. De hecho, Sanofi-Aventis, con su fármaco Ketec, se basó principalmente en un ensayo clínico, el cual los colaboradores médicos de la FDA, que estaban muy involucrados, descubrieron que ni siquiera se había realizado. Se lo inventaron. Y hubo investigaciones y enjuiciamientos del FBI. ¿Pero qué hizo la FDA? Los revisores médicos dijeron al comisario, se apoyaron en un fraude para esta aplicación. Debemos negarlo. Pero la comisión de la FDA lo garantizó. Sacó el medicamento Ketec al mercado. Así que ya ve que es ese grado de influencia y corrupción que hace imposible que el pueblo estadounidense esté protegido. Con los medicamentos aprobados por la FDA, a pesar de la oposición de sus propios revisores médicos, no hay ninguna duda de que la puerta giratoria está bien asentada en la industria farmacéutica. Y en caso de que tenga alguna pequeña duda todavía, considere el caso de Billy Towson. Es posible que desee tomar alguna pastilla contra las náuseas por si acaso. El congresista Billy Towson, que es el director del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, era el hombre a quien le habían asignado la tarea de asegurar que se incluiría una disposición en la ley para impedir que el gobierno negociara la bajada del precio por unidad de los medicamentos necesarios para ser adquiridos según el plan D de Medicare en base al volumen. Así, en otras palabras, están obligados a pagar cualquier precio que la industria farmacéutica establezca por unidad para los medicamentos comprados según el plan D de Medicare. Y eso es algo que podría permitir a la industria de los fármacos poner a la nación de rodillas financieramente a su voluntad. Y así esta disposición se incluyó en la ley durante la administración Bush. Towson dejó al gobierno, dejó su cargo en el Congreso, se convirtió en el jefe de la Asociación de Investigación y Fabricantes Farmacéuticos y consiguió el salario más alto que jamás se había pagado hasta la fecha, 2,5 millones de dólares al año, como un cumplido por vender a la nación para proteger a la industria farmacéutica. Bueno,
Hemos hablado mucho sobre los alimentos y la medicina, aunque todo el mundo sabe que el mundo gira alrededor de una cosa y solo una cosa: la leche. Me refiero al dinero. Pero al igual que los agricultores independientes, las pequeñas empresas en el sector financiero también se enfrentan a duras regulaciones que benefician a los grandes jugadores. Actúo en la industria de valores y hay todo tipo de reglas y regulaciones que tengo que cumplir. La gran mayoría de estas regulaciones no protegen a mis clientes, el inversor individual, y no creo que estén ahí para eso. Esa es la excusa que los políticos dan a los votantes, pero la verdadera razón es que hay bancos muy grandes y empresas bursátiles a las que no les gustan que las pequeñas empresas como la mía compitan con ellos. Y por eso lo que quieren es atarnos a la burocracia. Ven que pueden permitirse el lujo de pagar por los reglamentos. Son las pequeñas empresas las que no pueden. Pero no lo hicieron para ayudar a los inversores, lo hicieron para ayudar a las grandes agencias de corretaje que querían protección de la competencia. Y eso es lo que pasa. Pero por supuesto, la puerta giratoria es cuando estos chicos salen de Washington, cuando consiguen lucrativos puestos de trabajo en las empresas que utilizaban para regular. Y de hecho, van y vienen. Pasan de la industria al gobierno y vuelven a la industria y luego al gobierno. Y lo que realmente están haciendo es vender su influencia. Van a Washington para conseguir influencia, para obtener influencia, hacer amigos y luego venden esa influencia al mejor postor cuando lo dejan. Por desgracia, la industria de las finanzas puede ser la mejor ilustración de las interrelaciones entre el gobierno y las grandes empresas. Por ejemplo, se reveló que el actual secretario del Tesoro, Jacob Lew, recibió una prima de $950.000 por parte de su antiguo empleador, Citigroup, solo por aceptar un puesto en el Departamento del Tesoro. Si quieres encontrar pruebas de fascismo, lo único que tienes que hacer es fijarte en 4 sencillas palabras. Demasiado grande para caer. La fusión del Estado y los poderes corporativos. Cuando en América tuvimos la crisis financiera del 2008, cambiaron todas las reglas del juego. Los bancos empezaron a tener problemas y entonces salió Henry Paulson, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y antiguo director ejecutivo de Goldman Sachs, diciendo que había que rescatar a los bancos porque eran demasiado grandes para caer. Si echamos un vistazo al año 2011, nos encontraremos con la historia de MF Global, una correduría de materias primas dirigida por Jon Corzine, un antiguo senador convertido en gobernador de Nueva Jersey. El regreso al Capitolio no ha sido agradable para el ex senador Jon Corzine. Ha sido citado a declarar ante los legisladores sobre cómo quebró la compañía que dirigía a MF Global y qué ha sucedido con $129.000 millones del dinero de sus clientes. Simplemente ignoro dónde está ese dinero o por qué las cuentas no han sido conciliadas a día de hoy. ¿A quién no le molesta no encontrar las llaves, el teléfono o $1.000 millones pertenecientes a otras personas? Es algo de veras frustrante. Pero a pesar de lo incómodo que se debía sentir Corzine, ahí sentado con aire compungido, los hay que se sienten un poquito más fastidiados por la situación. Yo fui uno de los perjudicados en el escándalo de MF Global. Eso fue cuando lo dirigía Jon Corzine, el exgobernador de Nueva Jersey, gobernador demócrata, y antiguo director ejecutivo de Goldman Sachs, donde pasó un tiempo con sus amiguetes antes de convertirse en director de MF Global. MF. Sí, perfecto. MF Global metió mano en mi cuenta segregada y me robó el dinero.
Una cantidad de 6 cifras. Y era un dinero que me gané trabajando duro, no especulando en los mercados. Simplemente fueron y robaron mi dinero. Al investigar cómo había sido robado el dinero de su cuenta sin que los organismos reguladores financieros hicieran nada por evitarlo, las pesquisas del señor Celente se toparon con el delator chirrido de las puertas giratorias. La CFTC es la agencia que regula las actividades de las compañías de correduría como MF Global. En el momento en que se produjo el robo por parte de MF, la CFTC estaba dirigida por un tal Gary Gensler, alguien muy cercano a Corzine. Gary nunca ha permitido que su equipo se olvide de cuál es su prioridad, los ciudadanos estadounidenses. ¿Sabe qué medidas tomó la Comisión de Comercio en Futuro sobre mercancías contra John Corzine después de robarme a mí y a miles de personas más? Ninguna. No hizo nada. Gary Gensler era su mano derecha en Goldman Sachs y por aquel entonces dirigía la CFTC. ¿Qué podía esperarse que hiciera? Es como un zorro vigilando un gallinero. Jamás he oído nada más estúpido. La quiebra de MF Global es un ejemplo de la alianza entre reguladores y grandes empresas de la industria financiera. Visto en retrospectiva, parece evidente que el sector financiero está plagado de corrupción y acuerdos encubiertos. Las puertas giratorias afectan a las finanzas, la educación, el sistema penitenciario, el complejo industrial militar y a casi cualquier industria en la que se pueda amasar dinero. Incluso agencias relativamente nuevas giran con ellas. Para probarlo, basta con intentar embarcarse en un avión llevando unos cuantos cortaúñas. En cuanto llegues al aeropuerto, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA, querrán invadir tu privacidad, querrán mirar en tus maletas y hacer otras cosas de ese estilo. Y no tienes la posibilidad de negarte a ello. Una vez te pongas en la fila, no tienes escapatoria. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos protocolos de seguridad? No son más que una farsa para que la gente tenga miedo, y no desde luego para que se sienta más segura. Cuanto más miedo tenga la gente, más fácil será apropiarse de una parte de sus derechos. La cuestión es recordarles una y otra vez que necesitan del gobierno para tener la convicción de que su seguridad está en buenas manos. El escáner corporal que te impide subir a bordo de los aviones objetos peligrosos como botellas de agua fue instalado en las áreas de seguridad de todos los aeropuertos del país, siguiendo las indicaciones de la TSA. Fue el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, el que tomó la decisión de imponer su instalación, por nuestra seguridad, naturalmente. Esta tecnología nos permite detectar cualquier objeto escondido en el cuerpo de una persona, incluyendo material plástico moldeado y escondido bajo la ropa. Los escáneres los construyó y los instaló una compañía llamada Rapiscan. ¿Adivinan ustedes quién trabajó como consejero en Rapiscan tras dejar el Departamento de Seguridad Nacional? Oh, sí, ahora caigo. A ver, un tal Cherkov o Chertoff era el jefe del Departamento de Seguridad Nacional. Tras el atentado fallido de un terrorista nigeriano que se metió en un avión con explosivos adheridos a su cuerpo, aparece Chertoff, o como se llame, en todos los medios de comunicación del país, diciendo que había que instalar escáneres de cuerpo entero. Nuestra seguridad está en peligro, necesitamos esos aparatitos. Algo así es lo que dijo. Rapiscan fue la compañía encargada de hacerlo. Ellos son los que te acribillan a rayos X cuando quieres subirte a un avión. Y en cuanto a Chertoff, bueno, Chertoff se convirtió en consejero de Rapiscan tras dejar Seguridad Nacional. Bueno, hagamos un resumen. Los alimentos genéticamente modificados son seguros y la leche cruda mala para la salud. Criar pollos al aire libre es insalubre, pero hay medicamentos que pueden causar ataques al corazón que están muy bien. Someter a la gente a rayos X en los aeropuertos es vital para la seguridad nacional y podemos robar impunemente a nuestros propios clientes con tal de que no sea menos de $1.000 millones de golpe.
Con agencias reguladoras tan estrechamente vinculadas a las grandes empresas, es imposible saber si las leyes que nos hacen cumplir están ahí por nuestro bien o para que otros se lucren con ellas. Sea cual sea el motivo, al final resulta que nuestras vidas están tan manipuladas por los deseos de otros que nuestro margen de elección es cada vez más y más pequeño. Eso es precisamente lo que persigue la legislación, limitar su margen de elección. El gobierno quiere elegir por usted, quieren arrebatarle su libertad de elección. Todo lo que usted elige, incluso su alimentación, está determinado de antemano por el gobierno. ¿Debería abrocharme el cinturón de seguridad? ¿Es seguro este banco? ¿Necesito contratar un seguro? Estamos tan atareados en nuestra vida diaria que el hecho de tomar decisiones importantes puede resultar terriblemente abrumador. Mucha gente prefiere librarse de la responsabilidad de tomar decisiones, aunque eso signifique que las decisiones que toman otros no sean las mejores para nosotros. Hay mucha gente que no quiere tomar decisiones y prefiere que sea el gobierno el que las tome por ellos. Pero llega un momento, tal y como sucedió en la Unión Soviética, en que el gobierno se ha atribuido hasta tal punto la libertad de elegir por nosotros que la economía y la actividad de los emprendedores acaban por ser destruidas. El ciudadano se convierte en siervo y el Estado en su señor. Y en ese momento algunos llegan a la conclusión de que no tienen lo que se les ha prometido, de que están pagando demasiados impuestos, de que están sometidos a demasiadas leyes, de que su libertad ha sido drásticamente limitada, de que el paternalismo es algo repugnante y rechazan ese orden de cosas, quieren que se les devuelva su libertad. A algunos les preocupan mucho esos intentos de controlar áreas cada vez mayores de nuestra vida privada. De manera que, ¿qué opciones reales nos quedan? Para averiguarlo, conviene empezar examinando las raíces del problema. El problema está en la fusión del sector privado y el gobierno. Y la única forma de atajarlo es restringir el poder del Estado. En cuanto se le da al Estado poder y autoridad sobre tantos aspectos de nuestra vida, ya no hay forma de parar este proceso. Porque quienes están encargados de procurarnos servicios médicos, financieros, bancarios, energéticos, acabarán rondando al gobierno, comprando a los políticos, trabando sus alianzas y haciendo aprobar las leyes que más les convengan. El ciudadano medio piensa, bueno, somos nosotros los que les hemos votado, así que supongo que será por nuestro bien. No se dan cuenta de lo que pasa. Pero si les quitamos a los políticos la tentación y la posibilidad de caer en ella, solo se dedicarán a la política aquellos que tengan la vocación de servir a su país, porque no habrá ya forma alguna de robar nada. La única forma que se me ocurre de reducir las competencias del gobierno es la siguiente. Estados Unidos tiene una constitución, pero cualquier gobierno podría introducir en ella una enmienda que estipulara que si algún chalado quiere ver aprobada una ley, un código o una regulación, debe antes encontrar y derogar dos leyes, códigos o regulaciones preexistentes. No veo otra forma de reducir la injerencia del Estado en nuestras vidas. Y lo mismo valdría para todas las agencias gubernamentales, que hubiera que cerrar dos para abrir una nueva. La libertad individual es lo que define al ser humano. Las leyes y las regulaciones puede que nos hagan sentir seguros frente a las amenazas a las que nos enfrentamos, pero toda la seguridad del mundo no vale nada sin la libertad de vivir como uno quiera. La libertad es la característica más importante y más indispensable para la especie humana. El gobierno puede incitarnos a deshacernos de nuestra libertad a cambio de unas cuantas promesas, pero no hay nada más cruel para un individuo que negarle algo que necesita con urgencia porque antes tomó la decisión de prescindir de su libertad. Pensemos en el caso de alguien gravemente enfermo que de repente descubre que solo tiene acceso a tratamientos que estén aprobados por la FDA y al que los médicos le dicen que no hay ningún medicamento para tratar su enfermedad aprobado por esta agencia.
Se ve obligado a buscar alguna alternativa para sobrevivir, pero descubre que todos sus intentos se ven bloqueados por la Administración de Alimentos y Medicamentos y que a pesar de sus deseos y de su supuesta libertad de elección, no puede hacer nada. Se le arrebata la libertad cuando más necesita de ella. O en el caso de alguien que tiene una granja de vacas que su familia lleva 300 años regentando y de repente aparecen agentes federales y organizan una redada en su granja como si esta persona fuera el jefe de un cártel de la droga cuando lo único que hace es vender leche. Van a poner toda su vida patas arriba. O en el de un pequeño empresario que descubre que para gestionar una gasolinera debe cumplir unas normas de la Agencia de Protección Ambiental que le van a costar más dinero que el que ganará con su negocio. O pensemos en alguien que quiere abrir un restaurante y descubre que son tantas las regulaciones locales, estatales y federales que atañen a su negocio que necesita contratar a un abogado, a un contable, a gente especializada en estos temas que le pongan debajo de las narices la montaña de impresos que debe rellenar, los impuestos que debe pagar y las licencias que debe conseguir solo para ganar algo de dinero revendiendo y poniendo en circulación una comida que otros han manufacturado. Es el fin de la libertad. La cuestión de cómo recuperar nuestra libertad es crítica. El individuo sabe que está vivo. Sabe que es libre para elegir el futuro y la vida que quiere. O bien nuestras sociedades son libres o no lo son. O bien existe la libertad individual o no existe. La única condición indispensable para vivir una vida que merezca ese nombre es esta: vivirla en libertad. La gente debe alzarse y dar un paso al frente cada vez que vea comprometida, en algún sentido, la libertad individual. Ese es el primer paso. Crecí en Nueva York, que en mi infancia era una ciudad realmente desagradable. Había mucha violencia en las calles y si se acabó con ella fue gracias a la gente, que tomó la iniciativa y salió a la calle diciendo basta. Y si eso sirvió contra las bandas del crimen organizado, también servirá que haya un puñado de personas honestas en el gobierno. Tal vez así logremos detener a esas otras bandas que hay formadas en el gobierno y que nos dicen cómo debemos vivir, o que nos impiden tener la libertad que debería garantizarnos una democracia abierta. Somos seres humanos. Somos capaces de razonar, de decidir y, lo más importante, de ser escuchados. Si hemos llegado a la gota que colma el vaso, tal vez haya que ponerse a protestar. Maldición, me he puesto perdido. A ver qué hago ahora. Mire, acabo de ver las fotos esas de Kim Kardashian embarazada. Me dije, pero una chica así, ¿cómo puede? ¿Por qué todo el mundo se fija en ella? Y sin embargo, es una estrella. Bueno, ¿no quieren que salga? Anda, baja del gatito.
La mayor línea férrea que atraviesa Rusia. 9.000 kilómetros en 7 días. ¿Para qué tiene que estar preparado un revisor de tren? Para convertir